Pues vamos ahora con la última parte de esta jornada, la última ponencia, que estamos, Francisco. Sí, estoy aquí. Perfecto. Pues Francisco López, que es técnico de Agaca, y nos va a hablar también de un tema también incipiente que aún se sabe poco y poco cómo se está desarrollando, pero que cada vez surge más interés, sobre todo por temas de producto en el mercado, que es la huella de carbono y cómo afecta a las granjas. Así que, Francisco, cuando quieras. Vale, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Nada, como bien dijiste tú, el tema de la huella de carbono es un tema que a día de hoy aún está mucho en el aire, pero bueno, que nos tenemos que empezar a familiarizar porque probablemente en los próximos años vaya a tener que tenerse en cuenta los ganaderos, el cálculo de todo el tema de emisiones y así. La presentación la voy a enfocar en 6 puntos. El primer punto un poco enfocado sobre por qué el ganadero tiene que calcular la huella de carbono, definir lo que es la huella de carbono, explicar un poco qué métodos y qué metodología hay para el cálculo y exponer una serie de mejoras en vacuno para reducir la huella de carbono. Y finalmente explicar un poco lo que son los sumidores de carbono, que es una herramienta que probablemente vaya a ayudar en el futuro, sobre todo a las ganaderías de la cornisa cantábrica. ¿Por qué el ganadero debe pensar en hacer el cálculo de la huella de carbono? Pues por 3 razones, dentro de las múltiples que pueda haber, por 3 razones. Una, porque se preocupe por el tema de la contaminación que hay a día de hoy en el planeta, porque se ve obligado bien por leyes o normas de la Comunidad Europea o estatales, o porque le vaya a beneficiar en algo. Por temas de contaminación, pues podemos encontrarnos que la población está aumentando año tras año. Este aumento de población está llevando que se produzca mucho más tipo de producción en plan consumo para alimento, y según la FAO en los últimos años la producción alimentaria y el consumo llevan consigo unas emisiones en torno a un 25% de las globales, sobre todo en gases de efecto invernadero tipo de metano, óxido nitroso y CO2. En España, según el inventario de gases de efecto invernadero, la ganadería produce anualmente en torno a 35.000, 40.000 kilos de toneladas de metano, que si lo pasamos un poco a CO2 equivalente, la ganadería estaría emitiendo en torno a 300.000, 350.000 kilos de toneladas de CO2 equivalentes al año. Vía leyes, probablemente la Comunidad Europea tiene prefijado el objetivo de que en el 2050 ser neutros en emisiones de gases de efecto invernadero, entonces por ahí van a venir bastantes normativas y restricciones. También por la PAC, en la parte de condicionalidad ya están aplicando muchos cambios de manejo con respecto a una agricultura más verde, menos densidad de animales en las explotaciones y así. En el futuro, probablemente los pagos, casi el 50% van a ser dirigidos a tareas o herramientas de reducción de emisiones. Y hace 3 días se publicó el Real Decreto 988/2022, en el que obliga a partir del año que viene a notificar lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones ganaderas. A día de hoy, para vacuno no especifica nada en el Real Decreto, pero sí para porcino y avícola. ¿Y qué le puede beneficiar al ganadero así calcular la huella de carbono? Pues por una parte le beneficia en que puede medir la eficiencia de su explotación, y por otra parte cumplir reales decretos como puede ser el futuro Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelo, o cumplir la estrategia de la granja a la mesa, y probablemente en el futuro los ganaderos vayan a ser medidos su eficiencia de manejo por algún tipo de cálculo que proponga la Unión Europea.
Para definir un poco la huella de carbono, primero tenemos que tener claro un poco lo que es el efecto invernadero, que, bueno, brevemente es la capa que hay en la atmósfera que regula la temperatura para que no oscile tanto entre el día y la noche. El efecto de carbono, de las emisiones de carbono equivalente a la atmósfera, lo que hace es reducir esa capa y alterar el clima actual. La huella de carbono es el sumatorio de todos los gases de efecto invernadero traducidos en CO2 equivalente. Esos gases emitidos por la producción pueden ser de manera directa o indirecta. De manera directa tenemos todos los relacionados con el uso del suelo agrícola, la gestión de los estiércoles, el uso de pesticidas y fertilizantes, y de manera indirecta son los gases que ya han producido pues inputs, energía eléctrica o cualquier consumo de servicios que tenga la explotación. ¿Qué utilidades puede tener para el ganadero o para el productor el cálculo de huella de carbono? Pues sobre todo en un futuro defenderse un poco ante posibles acusaciones de contaminación y en base a eso conocer un poco el coste ambiental que tiene su producto en el punto de venta. Aparte, puede conocer cómo proporciona la gestión ambiental y energética de su explotación y también desde un punto de vista de marketing, que en el punto de vista de sensibilizar a la población, un poco diferenciándose de que su producto pues contamina más o menos. Los aspectos más fundamentales que generan impacto en el medio dentro de la producción de vacuna son las emisiones de campo y alimentación. Estos dos aspectos generan, bajo algún estudio que estamos realizando desde AGACA, cerca del 90% de las emisiones. A día de hoy, la energía, el consumo de materias primas que no sean relacionadas con la alimentación, fertilizantes, pesticidas y semillas, generarían en torno a un 10% de las emisiones restantes. Para realizar los cálculos de huella de carbono tendríamos que fijarnos un poco en las normas ISO 14067, 14040, 14046, que marcan un poco la tendencia o la metodología a seguir para realizar el cálculo. En ganadería dejan muy abierto el abanico de cómo establecer por así decirlo, un camino a seguir, porque no hay nada predeterminado. Lo mismo pasa con las herramientas de cálculo, que como podéis ver en pantalla hay 5 herramientas de cálculo. Las 4 primeras son herramientas de cálculo privadas que en base a un pago de una licencia se pueden utilizar y no están muy determinadas, muy ajustadas a lo que es el cálculo en ganadería, por lo que es difícil que los resultados, si se calculan en una herramienta o en otra herramienta, sean iguales, por lo que comparar cálculos de huella con diferentes herramientas de cálculo no es apropiado, vamos. Y después la última herramienta de cálculo, que es Ecogan, es la proporcionada por el Ministerio, que es una de las que se puede utilizar a partir del año que viene para justificar las emisiones de ganadería. Una de las metodologías que hay para el cálculo, que es la que más utilizamos nosotros en AGACA, es esta que está formada por 7 fases. Una primera fase que es un estudio de campo en el que se estudia un poco a qué se dedica la explotación, qué cultivos tiene, qué animales tiene, qué productos genera. Un siguiente paso que sería el inventario de explotación, qué inputs utiliza, qué salidas de productos tiene, qué entradas de productos tiene. Después debería establecer los indicadores ambientales que son afectados por la producción, pasando después por un análisis de datos que en base a un modelo matemático se estudia la eficiencia del consumo, del gasto de cada uno de los recursos del medio. Hay que tener en cuenta la parte de secuestro de carbono que va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y una vez tenido más o menos el resultado final se debe expresar o descubrir los puntos críticos y los puntos de mejora
para crear una línea de buenas prácticas. Dentro de las mejoras, en vacuno, como dije antes, las emisiones de campo generan en torno a un 50% de las emisiones globales. Principalmente la fermentación entérica y el manejo de las deyecciones son las que mayor peso tienen, sobre todo en el tema del metano. La fermentación entérica, los animales, sobre todo los rumiantes, van a generar casi por naturaleza bastante metano, pero hay maneras de poder reducir la generación de ese metano, proporcionando raciones con mayor maíz, con mayor leguminosa, utilizando forrajes con mejor digestibilidad, que mejoren su eficiencia, produciendo más kilos de leche o más kilos de carne, aportar raciones con más leguminosas frente a gramíneas y, sobre todo, lo más importante sería aumentar la vida productiva de las vacas, porque esto conllevaría a que se reduciría mucho las tasas de reposición y, al tener menos animales, se reduce también la cantidad de metano generado por la fermentación entérica. Las emisiones de campo relacionadas con el manejo de las deyecciones, pues se pueden controlar un poco haciendo fosas y estercoleros estancos y tapados, compostar las deyecciones de forma sólida, aplicar el purín con aplicadores. Esto ayuda a reducir la volatilización de nitratos y también a que se reduzca un poco el consumo de fertilizantes químicos, y aplicar el purín con condiciones climáticas favorables. Con respecto a la alimentación, que sería el restante 40% de aquel 90% que generan las emisiones de campo, tenemos que las explotaciones de vacuno que dispongan de superficie agrícola deben de intentar producir la mejor calidad de forraje para intentar reducir la compra de concentrados, porque casi la gran mayoría de las emisiones relacionadas con la alimentación comprada vienen relacionadas con los concentrados, sobre todo con la soja, debido al transporte que hay desde América a Europa. Otros aspectos de emisión, como puede ser la energía relacionada con el gasoil, la electricidad, son sumamente importantes, sobre todo en el tema del consumo de gasoil, porque teniendo la maquinaria bien preparada, con un mantenimiento apropiado, se puede reducir esos tiempos de exceso de laboreo y ese exceso de consumo de gasoil, reduciendo notablemente las emisiones por este apartado. En cuanto a electricidad, económicamente los ganaderos no deberían de hacer a priori muchas inversiones en energías renovables pensando en la reducción de huella de carbono, porque según los estudios que tenemos nosotros, lo que es la electricidad repercute simplemente en un 1 o un 2% de las emisiones totales del producto final. En cuanto a la gestión de residuos, es bastante importante tener esto claro, porque las emisiones de gestión de residuos tanto pueden sumar como restar. Si se hace una mala gestión de residuos, las emisiones generadas por esa mala gestión suman en el cómputo global de las emisiones, pero si se hace una buena gestión, un buen reciclado, un buen tratamiento, incluso pueden ayudar a restar las emisiones totales. En cuanto a los insumos de fertilizantes, es importante realizar el aporte de fertilizantes con apoyo en una analítica, intentar utilizar la máxima cantidad permitida de abono orgánico para ahorrarnos la compra de fertilizante químico, intentar enterrar el purín antes de las 12 horas, intentar no utilizar fertilizantes en base de urea y realizar los soportes fertilizantes con maquinaria de precisión y con un buen mantenimiento. Lo mismo pasa con los pesticidas, intentar hacer agricultura de mínimo laboreo, utilizar técnicas de escarda y vinado para eliminar las malas hierbas
y sobre todo ajustarnos siempre a la dosis mínima recomendada. Y en último apartado, un poco para describir lo que es un sumidero de carbono, según el protocolo de Kioto, los sumideros de carbono son determinadas actividades de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, creación de nuevos bosques, gestión forestal y gestión de tierras agrícolas que se traducen en una captura de CO2 presente a la atmósfera y su almacenamiento posterior en forma de materia vegetal. Es decir, el sumidero de carbono es toda actividad agrícola o ganadera o cualquier otro tipo de actividad que nos ayude al ganadero a captar carbono atmosférico en el suelo. La gran ventaja que tienen los agricultores de la cornisa cantábrica es que disponen la gran mayoría de superficie agrícola. Lo que esto se hace con un buen manejo, si se hace con un buen manejo y se regula bastante bien y se tiene bastante incipiencia en eso, se puede beneficiar de que a la larga reducir su huella de carbono de manera considerable, sobre todo si se tiene en cuenta también los bosques que puede tener la explotación, como pueden ser plantaciones de eucaliptos, plantaciones de castaños, robles y demás.